Amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos en el Taj Mahal o Taj Mahal, si lo queremos pronunciar localmente. Cuchín, ¿cómo te encuentras, bro? Bien, bien, ¿tú? Feliz. Feliz, un poco desmañanado, con un poco de frío, pero esto ha valido por completo la pena. Chequen lo vacío que todavía está esto. Solamente alguna que otra alma madrugadora. Esto es, amigos míos, porque nos despertamos a las 5 de la mañana para poder llegar antes que nadie. Son las 5 de la mañana, ahorita pasadas las 5 de la mañana. Chequen lo oscuro que está todo. Luz, ¿dónde estás? Ah, la luna se ve ahí entre los árboles, medio tétrica. Al parecer llegas y tienes que tomar esta especie de tuk-tuk, de bici eléctrica. El chiste es apresurarnos para poder agarrar un buen lugar en la fila. Ya desde ahorita, por supuesto, se hace el filón. Miren, hay diversas filas para entrar al Taj Mahal. Nosotros tenemos aquí en la de turistas, extranjeros, hombres. Miren, esta es la puerta de acceso, la principal. Y somos como los cuartos en la fila, algo así, ¿eh? Hoy lo hicimos bien. Buena foto va a haber. Sí, lo hicimos bien. Bien, lo dicen, amigos. El que madruga, Dios lo ayuda. Ya abrieron las puertas, ya podemos entrar. ¡Wow! Lo mucho que creció la fila en este tiempo, chequen. Hasta allá. Entramos al Taj, ok. Estamos dentro, muchachos, estamos dentro. La razón por la que estamos corriendo es porque nos dice nuestro guía que tienes que ser el primero la mejor foto, en llegar. Ajá. Y así vas a agarrar la foto vacía, sin nada de gente. Que vaya, ese es un logro muy inusual en esta vida. ¡Órale! ¡Wow! Ok, qué adrenalina. Lo logramos. Oh, sí. Ahí está, amigos. Ante nuestros ojos, Taj Mahal vacío. ¡Qué hermoso está! Una de las 7 maravillas del mundo moderno. Ahorita platicamos más a detalle. Tomemos fotos. Aprovechemos que no hay gente. ¿Valió la pena? Ha valido la pena. Sí, mira, porque ahora está... Sí. Chéquense toda la gente que está por llegar, que está por venir. Bien hecho, campeón. Bien hecho. Esto es muy emocionante para mí, amigos, pues el Taj Mahal es la 6ª maravilla del mundo moderno que conozco. Significa que ya nada más nos falta una más y ya tenemos las 7 maravillas del mundo moderno completa. Fuimos ya a Chichén Itzá, Machu Picchu, el Coliseo, Cristo Redentor, Muralla China y ahora Taj Mahal. Significa que ya nada más nos falta Petra en Jordania para tener la saga completa. Es como cuando ya estás por leer todos los libros de Crepúsculo. Te falta en el que el hombre lobo tiene un hijo vampiro con confusión de zombie intergaláctico. Es el último libro que te falta de la saga. Así me siento yo, amigos míos. Aquí les va una alternativa, amigos, si quieren visitar el Taj Mahal desde otra perspectiva, otro punto de vista, que también se pueden tomar fotones. Ayer hicimos esa experiencia y también está muy buena. Si ustedes vienen nada más de rapidín, no quieren hacer todas las filas o madrugar tanto, ahí les va. Resulta que pueden visitar esos jardines que son como granjas al otro lado del río, donde de verdad hay muy poquita gente. Ayer sacamos unas buenas. De hecho, nos metimos en problemas con la ley. Nos regañaron. Estuvo muy chistoso porque estábamos ahí. Notamos que podíamos bajar como un escalón. A la orilla del río. Sí, como que había un escalón así y nosotros podíamos bajar como para tomar fotos desde otra perspectiva. En eso llega un guardia y nos dice así, no pueden. Y nosotros, ok, perdón, discúlpenos, señor oficial, señor policía, nos vamos. Entonces nosotros escalamos el escalón, que pues era como de esta altura más o menos, ¿no? Entonces nos subimos, ¿no? Ya, todo bien. Y el policía no puede salir, como que pues no tenía la condición para hacerlo. Entonces se trepaba, pero como que se caía, no podía. Lo tuvimos que ayudar a salir. Jucho aquí sacó unas fotos de cómo lo apoyamos, cómo estábamos dialogando con él. Agarramos su macana y toda la cosa, o sea, la sostuvimos. Lo ayudamos a salir. Y cuando ya estábamos afuera todos, así ya estábamos al mismo nivel, nos dice, ahora tienen que venir a la oficina de la policía para que les pongamos una multa. Y nosotros así de, dude, pudimos haberte dejado ahí, hermano. Nos íbamos corriendo.
Así nos pagas el favor que te hemos hecho. Al final de cuentas no nos cobraron nada. Todo bien, nuestro traductor habló con el dude y pues eran como amigos y ya, todo bien. Pero se quedó en unas buenas risas, buena historia. Ahora amigos, aquí les va un punto en el que he estado pensando desde ayer, de hecho, desde ayer que estuvimos recorriendo la zona a los alrededores. Esto, Taj Mahal, ahorita vamos a hablar más al respecto, pero es una tumba, amigos, ¿ok? Esto es una tumba, no tiene otro propósito más. Hoy en día, por supuesto, es una maravilla el mundo moderno, atrae muchísimo, muchísimo turismo. Es la fuente de ingresos más grande para esta ciudad que se llama Agra, en India. Pero es bien impresionante, un tanto perturbador el contraste que existe aquí. De verdad, estamos ante una construcción, una maravilla del mundo. una maravilla del mundo que en su tiempo, siglo XVII, para hacerla costó alrededor de 40 millones de rupias. Hoy en día eso se traduce, amigos, a un aproximado de 1.500 millones de dólares. Los detalles que tiene son impresionantes, tiene joyas preciosas incrustadas, el detalle que tiene todo, de verdad es hermoso, es impresionante. Pero sales de aquí y de verdad lo que ves es wow, sí, contrastante, no hay otra manera de decirlo. Gente viviendo en lonas. En lonas, en casas de cartón. En la calle, en lonas. Y de verdad no crean que... No, de verdad, colonias enteras de personas. El aroma que se siente ahí es muy fuerte. Justo aquí, de hecho, capturamos unas imágenes de personas trabajando ahí en el campo, como pastores. Y de fondo se ve esta cosa impresionante, billonaria. De verdad que es un contraste duro. Es duro si lo analizamos de esa manera. Está rondando por las calles de Agra, de esta ciudad. En muchas calles no hay ni pavimento, no hay ni banquetas. No hay ni sentidos en los coches. No hay sentidos de la calle, es caótica la cosa. Entonces sí, muy bonito y todo, pero sales, te das cuenta en cosa de unos metros de la realidad. ¿Qué opinan ustedes de esto, amigos? Contrastes que simplemente llamaron mi atención y tenía que señalarse. Ahora, debemos también contar que a su alrededor no vemos realmente construcciones, todo está así como muy rural, porque se estableció que 500 metros a la redonda nada puede construirse para, obviamente, no opacar al Taj Mahal y supuestamente también para evitar el tráfico y todo esto, que créanme, hay mucho. Me imagino si hubiera casi así, wow, sería imposible llegar. Actualmente el Taj Mahal acepta hasta 40,000 visitas por día. Esto se traduce en 40,000 boletos vendidos, que se traduce en muchísimo dinero. También me pone a pensar, el dinero que genera esto realmente está siendo utilizado para el beneficio de esta ciudad. Rondar por aquí es rural la cosa. En la noche, en esta ciudad de Agra, los mismos trabajadores de los hoteles te dicen no salgas, o sea, no, de verdad, hermano, no salgas, esta ciudad es muy insegura. Entonces sí, como que yo sí me pongo a pensar así de, bueno, si esto es para el bien del turismo y de la comunidad, ¿por qué no estamos viendo eso reflejado en la ciudad, en el bienestar de la gente y de sus visitantes también? No sé, ¿ustedes qué opinan? Tal vez ya estamos profundizando mucho en esto, pero sí que me ha puesto a pensar. En escasos metros que sales de aquí, te das cuenta de la realidad de las cosas. Bueno, suficiente reflexión. Ahora sí vamos con los datos. Una breve lección de historia. Este no sería un blog de viaje de Luisillo si no tuviera tantita historia, amigos. El Taj Mahal, esta impresionante obra de arte, maravilla del mundo moderno, lo crean o no, es una tumba, amigos míos. Un mausoleo, si queremos usar el término técnicamente apropiado. La historia muy reducida es la siguiente. Siglo XVII, un emperador muy poderoso pierde a su esposa, ella pierde la vida, dándole luz a su 14º hijo. Antes de fallecer, ella le dice: amor mío, quiero que me prometas 3 cosas. Solamente te pido 3 cosas. Número 1, nunca te vas a casar de nuevo. Número 2, vas a respetar, vas a amar a nuestros hijos, los vas a hacer muy felices. Y número 3, me vas a construir una tumba preciosa. Dicho y hecho, el emperador se tomó esto muy en serio. 20,000 personas trabajando todos los días para que en 22 años quedara
concluida esta belleza. El emperador sí vivió para ver finalizada esta obra maestra. Pudo disfrutarla solamente 5 años de su vida. Esa es una pequeña ironía, que él solamente apreciar tanto trabajo, tanto dinero invertido, 5 años de su vida. Después de eso, su propio hijo lo encarceló, lo volvió prisionero para quitarle el poder. Esto porque la familia concordaba en que papá, estás gastando mucho dinero, te gastaste 40 millones de rupias de aquel entonces en hacer esto. ¿Cómo es que vas tú a gobernar India si estás gastando tanto dinero en una tumba, papá? Le aplicaron el majestuoso ya siéntese señora, encarcelándolo por 8 años. De esta manera le quitaron el poder y perdió la vida como un preso de su propio hijo. ¡Qué desgarrador!, ¿no? En su propio palacio. Sí, no. Con su propio hijo, viendo desde lejos su obra majestuosa. Sí, no, qué feo. Qué desgarradora historia. El material con el que está hecho, mármol. Mármol, dijera tu tía. Tómame una foto aquí con el mármol. Sí, esto es mármol. Se dice que no solamente es mármol, sino que es el mejor mármol del planeta entero, el cual trajeron de Rajastán. Hermoso, bellísimo. También hasta arriba de la construcción originalmente solía tener oro. Todo arriba era oro, pesado, sólido, macizo. Pero cuando llegaron los ingleses e hicieron su despapaya aquí. La conquista de los ingleses. Sí, realmente hicieron su relajito aquí en India. Se robaron el oro y lo cambiaron por cobre eventualmente. En muchos palacios que hemos estado tomando tours nos cuentan eso. Así de, no, pues es que esto era oro, pero los ingleses lo llevaron. Qué dura es la conquista, ¿no? La conquista es fea, es desgarradora. Así de ya llegué. Con lo bonito de lo bonito. Me llevo todas tus riquezas y luego pues tienes tu independencia, pero tus riquezas ya son mías. Qué triste, ¿no? La conquista es dura, amigos. Es fea. Pero ni esa conquista es más difícil, más complicada que intentar conquistarla a ella. No, no es cierto. Chiste de mal gusto. Disculpen, amigos, no queremos ofender a nadie. Chiste de mal gusto. Pero lo sabes, hermano. No la has podido conquistar. Creo que nos estamos concentrando mucho en la construcción como tal, cuando, no lo es todo. Aprecien la belleza, la hermosura de estos jardines. ¡Wow! Es increíble, es impresionante. Así que bueno, amigos, con esto concluimos. Adiós, Taj Mahal. Gracias por bellos momentos. Gracias por tanta belleza. Tanta belleza, tantos bellos momentos de reflexión. Dejarnos respirar el verdadero amor. Es cierto, no mencionamos esto. Esta es considerada la muestra de amor más grande del mundo. Sí. Es bonito, es chulo, es poético. Y ya nada más nos queda una maravilla del mundo moderno por conocer, amigos. Eso está muy cool. Pronto ojalá podamos ir a Jordania a conocer Petra y ya. El álbum estará completo, ¿no? Como cuando coleccionabas el álbum de Dragon Ball Z, ¿no? Sus estampitas, tus tazos. Los tazos, la colección de tazos estará de Dragon Ball, de completa. Gracias, amigos, de verdad, por estarnos acompañando en estas aventuras. Es chulo. Momentos así bonitos me ponen a reflexionar y digo, qué bonito es viajar, qué bonito es apreciar, qué bonito es respirar lo que está alrededor de ti. Muy chulo, muy copado. Adiós, Pimpollo, y adiós, hermoso Taj Mahal. Adiós.